Hola, buenos días. No hay necesidad de que pongan presente, acuérdense. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Para hoy día lo que quería hacer era un repaso cuanto más rápido posible de lo que pienso de econometría 1, o sea, un repaso de modelos básicos, de un poco de teoría, para ponernos todos de acuerdo sobre las teorías que vamos a utilizar y las pruebas que vamos a utilizar, aunque van a ser más avanzadas las de este semestre. Pero las bases son las mismas. Ok, digamos que el índice sigue en proceso. Tiene ya bien escrita la parte 1, parte 2, parte 3, pero aquí está todavía en proceso. La parte 1 es lo que quiero hacer hoy día, el más rápidamente posible, porque la teoría de las series de tiempo, eso sí es pesada. Ahora, aquí está bien, está planteado, están escritos cada párrafo, en cada párrafo lo que quiero explicar. También si voy a hacer rápidamente una introducción a la econometría, pero ya pienso que no sería necesario. Pero así rápidamente. La econometría es un conjunto de métodos estadísticos que me sirven principalmente para probar teorías económicas, o sea, teorías económicas que tienen un marco teórico, un marco conceptual muy claro y bien definido. Por ejemplo, teoría macroeconómica, teoría de Keynes, teoría de Phillips, teoría económica del modelo de la demanda. Okay, teorías económicas bien planteadas y bien precisas. O me sirve para estimar relaciones económicas en un sentido más general, o sea, relaciones económicas que posiblemente no tengan una teoría o un marco conceptual teórico atrás, un estudio teórico atrás, pero el sentido común y la intuición, la existencia de una relación económica, y esta relación económica yo la voy a estudiar la voy a estudiar en econometría. ¿Haciendo qué cosa? Encontrando las variables, recolectando los datos, aplicando los métodos econométricos, estadísticos y econométricos. Y por último, el objetivo que podría ser el objetivo último final, sería el objetivo de tomar decisiones. ¿Ok? Esto no siempre lo vamos a hacer, y eso más bien se refiere a casos reales donde la persona que utiliza el método econométrico es una persona que de alguna manera quiere resolver un problema económico y quiere tomar una decisión respecto a un problema económico. ¿Ok? Ahora, aquí prácticamente le repito que la econometría, de un lado, puede necesitar de una teoría económica, pero también puede partir de un sentido común o de una intuición. Por ejemplo, si yo pienso que el nivel de educación tiene una cierta relación con el salario de los trabajadores, de las personas que están en edad de trabajo, esta es una relación. ¿Existe una teoría? No, o sea, no existe una teoría matemática bien definida que pone como variable nivel de educación y salario. Pero es una relación que es tan obvio que existe esta relación
que el sentido común me dice que existe y yo la voy a verificar. ¿Cómo la voy a verificar? Con los métodos econométricos, estimando un modelo lineal, simple. Si yo lo quiero hacer más completo, estimo un modelo lineal múltiple, voy a considerar, además de la educación y el salario, voy a considerar más factores, más variables, que tengan un sentido, claramente. Construyo un modelo lineal múltiple, o podría ser un modelo con la variable en logaritmo, porque tenga un problema de normalidad, o lo que sea, lo que más o menos ya deberían haber hecho, y con ese modelo, cualquier sea, voy a estimar ese modelo, y de ahí voy a encontrar un resultado que me va a decir algo sobre la relación entre el nivel de educación y el salario de las personas. ¿Ok? Aquí, bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un modelo económico puro y un modelo econométrico? ¿Cómo parto de la teoría económica para construir un modelo econométrico? ¿Cómo se transforma un modelo teórico económico puro en un modelo econométrico? Un modelo teórico puro no es nada más que una función o una ecuación o un sistema de ecuación matemáticas. ¿Ok? El modelo económico puro es matemática aplicada a la economía, porque las variables de esa función no serán simplemente x, y, sino serán variables económicas. Por ejemplo, aquí tengo la función matemática de la teoría del consumo de Keynes, que pone en relación el consumo con la renta disponible. ¿Ok? La función matemática general, yo la escribo, reemplazo la y con la variable consumo, reemplazo la x con la variable renta disponible. Yo sé que el coeficiente b con 1, según la teoría, es un coeficiente que está entre 0 y 1, y esta función matemática es el modelo económico, puro. ¿Cómo de eso voy a sacar el modelo econométrico? El modelo econométrico contiene y lleva consigo un error o una perturbación. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque prácticamente el modelo econométrico considera, además de los factores establecidos en la teoría, el modelo econométrico trata de alguna manera de considerar todos los factores que la teoría no observa, no considera. Trata de considerar también el error de muestreo, por ejemplo, el error humano, el error del estadístico que está haciendo el análisis. ¿Ok? El error de muestreo. ¿Ok? La diferencia entre un modelo económico y un modelo econométrico es el error. El error se llama así porque considera factores, variables que en el modelo económico puro no se pueden considerar por diferentes razones, o no las puedo observar porque no hay datos. Si no hay datos, yo no puedo observarla, no puedo usar una variable si no hay datos. En econometría, si una variable no tiene datos, no se puede usar. ¿Ok? Se puede de alguna manera reemplazar con otra variable que tal vez produce la misma información, pero no sería como usar la variable de la cual no tengo datos. ¿Okay? Se podría tratar de reemplazar con otra que dice casi lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, el error se pone porque en el modelo económico hay variables que no se consideran, por ese mismo sentido, porque no hay datos. La otra razón por no considerar una variable es que yo investigador, no la considero porque me la olvido
porque no la considero importante, y a veces no considerándola importante, yo personalmente estoy haciendo un error, y este error mío se refleja en un error de estimación del modelo. ¿Ok? Otra razón por la cual el modelo econométrico tiene un error y otra componente de error es el error de muestreo. Por ejemplo, si yo recolecciono mal los datos, mi error de muestreo se refleja en un error en estimar el modelo. O sea, todos los errores que están a priori, yo los considero adentro de la U, de esta U que se pone aquí y que se suma al modelo. Pero yo debo saber que estos errores que yo puedo tener en cuenta a priori, puedo tener presente a priori, todos estos errores se van a reflejar en un error de estimación del modelo. ¿Ok? El modelo será estimado de una manera no exacta. Y, ojo, cualquier estimación nunca será exacta. ¿Ok? En estadística, si yo estimo algo, yo siempre tendré una pequeña parte de error. ¿Ok? Nunca voy a tener una estimación que sea perfecta y que se ajuste a la perfección con la realidad. ¿Ok? Eso es imposible. ¿Cómo planteo la función matemática si no hay una teoría económica bien planteada? Lo que puedo hacer es hacer pruebas. Entonces, primero, le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo podría ser para el mercado laboral. Yo quiero verificar el efecto de un curso de capacitación, que aquí identifico con una variable, la variable capacitación, sobre el salario de los trabajadores, que identifico con la variable salario. Pero aparte de esto, de estas dos variables, para crear un modelo más completo, que sea un poco más interesante, yo también incluyo la educación, el nivel de educación y el nivel de experiencia de esos trabajadores. Porque yo sé que el nivel de educación y el nivel de experiencia están correlacionados con el salario. O sea, no son variables, son variables que van a modificar el salario, que van a influenciar el salario. Entonces, yo planteo primero una función general sin definirla. O sea, salario para mí es será una función de la educación, de la experiencia y de la capacitación. La capacitación la puedo identificar, por ejemplo, como una variable binaria. Diferencio los que han tenido capacitación de los que no han tenido capacitación, por ejemplo. Aquí también, partiendo de esto, que podría decir que esto es un modelo económico, aunque no está definida la función, no está definido si se trata de una función lineal, de una función logarítmica o exponencial, yo puedo decir que esto, siendo una función matemática, es un modelo económico. Si yo quiero transformarlo en modelo econométrico, lo que tendré será esto. O sea, la misma función más una componente de error. ¿Qué hace la componente de error? Hace exactamente lo que dije antes. O sea, observar todos los factores que el modelo económico no considera. Por ejemplo, y aquí le doy algunos ejemplos, la U, el error, contiene algunos factores no precisados, como habilidades innatas de los trabajadores, por ejemplo. La calidad de los estudios. Yo aquí veo, digamos que con la variable educación, yo mido el nivel de educación en número de años. 7 años, 5 años, 10 años, para ver, y de ahí veo cómo el número de años de educación influye sobre el salario. Pero lo que aquí no veo es la calidad de los estudios, la calidad de esa educación. ¿Ok? Si una educación de 7 años
es de alta calidad, o sea, escuelas, buenas universidades, muy enfocada al trabajo, donde te hacen hacer experiencia, etc. Una educación de 7 años de alta calidad puede llevar a un salario más alto, a un salario mejor, más alto respecto a una educación de 15 años, pero de calidad muy baja. ¿Ok? Otra variable, otro factor que no considero en el modelo, por ejemplo, la afinidad del estudio a la profesión, al trabajo. Si yo estudio 15 años y me encuentro haciendo un trabajo que no tiene nada que ver, mi salario no será proporcionado a mis estudios. Será igualmente proporcionado a lo que yo puedo hacer en ese trabajo. Todo esto es un ejemplo de lo que yo considero adentro del error. ¿Ok? Ahora, una vez que yo, claramente para usar la teoría econométrica, el modelo lo debo transformar de esto a una función bien definida. Por ejemplo, esto, ¿ok? Donde defino una función lineal, múltiple porque tiene tres variables independientes, ¿ok? 3 variables x. Pasar a un modelo lineal significa definir la función que voy a utilizar. ¿Por qué defino la función lineal? Porque aquí este modelo del salario y de la educación, de la experiencia, de la capacitación, como le dije, no tiene una teoría económica, un modelo matemático ya bien definido. Entonces, no teniendo esta herramienta, la del modelo matemático teórico, yo debo intentar usar una función. Y debo intentar y ver si una función es buena. Si no es buena, cambio, uso otra función. ¿Ok? ¿Por qué se comienza con el modelo lineal? Porque simplemente es el modelo más básico, más simple. Pero si yo veo que el modelo lineal no se ajusta a este caso, yo puedo considerar un modelo logarítmico, un modelo cuadrático. Por ejemplo, considerar que el salario, en vez de usar el salario, usar el logaritmo del salario. O en vez de usar, además de usar la experiencia, poner también la experiencia al cuadrado y hacer así un modelo cuadrático. Porque tal vez me sirve ese efecto cuadrático. O sea, si entre las variables no hay una relación lineal perfecta, si no hay una relación cuadrática, a mí tal vez me sirve poner una variable al cuadrado. ¿Y cómo lo verifico? Esto lo verifico haciendo pruebas. ¿Okay? Yo pruebo el modelo lineal, veo si funciona, si no funciona bien, si yo veo que en los datos hay una tendencia de los datos cuadrática, yo uso el modelo cuadrático. Yo voy a agregar una variable al cuadrado. ¿Ok? Esto se hace, ¿cómo se aprende esto? Con la experiencia. Casi no se aprende con la teoría, casi no se aprende con lo que hacen aquí en el semestre, sino se aprende más bien con la experiencia de tesis. Por ejemplo, si van a hacer tesis y usan modelos econométricos, ahí la experiencia que le da el construir la tesis, el probar y probar y probar un modelo, no está bien, probar otro. ¿Y por qué pruebo otro? Decidir cuál es el modelo que se ajusta más. Esta experiencia le da una idea de cómo funciona la búsqueda del mejor modelo. El mejor modelo es el modelo que mejor se ajusta a los datos que tienen y a la situación económica que tienen y que quieren investigar. Ahora, este modelo tiene un modelo lineal múltiple, por ejemplo, que es el más básico, contiene parámetros B0, B1, beta 2, beta 3. ¿Ok? El objetivo de la econometría, si yo me pongo como objetivo lo de estimar relaciones entre las variables, significa exactamente estimar beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. Principalmente
beta 1, beta 2 y beta 3. La beta 0 más una variable un parámetro de intercepto. Entonces, llegar a estimar o a conocer, estimar significa conocer el valor más exacto posible de tales parámetros, es el objetivo de un análisis econométrico. ¿Ok? Aquí una diapositiva sobre el error. ¿Qué cosa contiene? Por ejemplo, viendo de nuevo el modelo keynesiano de consumo y renta disponible, el modelo claramente dice que el consumo es influenciado por la renta disponible, porque el modelo de Keynes prioriza la renta disponible, pero sabemos que el consumo de las personas es influenciado también por el tipo de interés, por el nivel de riqueza, por los precios, etc. ¿Ok? Entre otras. Entonces, el límite teórico del modelo keynesiano, de este modelo, es que el modelo, este modelo, así como está, no es suficiente para explicar la diferencia de consumo entre varios individuos. Porque, por ejemplo, existen individuos, ¿qué significa que no es suficiente explicar la diferencia de consumo entre individuos? Significa que existen individuos que en igualdad de renta disponible van a consumir de manera diferente. ¿Ok? El consumo de dos individuos, por ejemplo, yo comparo dos individuos que tienen la misma renta disponible, pero su nivel de consumo no es lo mismo, porque ahí entran factores externos al modelo, los precios, el nivel de riqueza, que no es la renta disponible, es una riqueza adquirida, el nivel de ahorros, la disponibilidad al consumo, porque existe un factor de disponibilidad al consumo y la disponibilidad al ahorro. ¿Ok? Existe también el tipo de trabajo que los individuos hacen. ¿Ok? También el sexo de los individuos. Puede ser que si yo considero un hombre y una mujer en igualdad de renta disponible, consuman de manera diferente, también porque tienen un tipo de consumo diferente, ¿ok? Se enfocan a productos diferentes, entonces el consumo será diferente también por esta razón. Ahora, el papel que hace el error es esto, es considerar todos los demás factores y reunirlos adentro de esa variable aleatoria, la U. La U es una componente aleatoria, una variable aleatoria. ¿Ok? Es una componente que trata de recoger el efecto neto de variables no consideradas prioritarias y, por tanto, excluidas del modelo. Contiene los errores de medición de las variables consideradas, y aquí está el error humano, porque si yo mido de manera inexacta una variable, esa es mi culpa, claramente. O si yo uso una información secundaria y voy a encontrar datos sobre el consumo, estos datos yo me puedo confiar que sean bien medidos, pero también pueden tener problemas de medición. Esos datos pueden tener problemas de medición. También hay los errores en la forma funcional. Los errores en la forma funcional utilizada es lo que yo le dije antes. Si yo uso una forma funcional lineal, como esta, por ejemplo, pero en realidad voy a ver que la forma funcional que se ajusta mejor es la forma funcional cuadrática, aquí estoy cumpliendo un error. Usar la forma funcional lineal cuando se ajusta más la forma funcional cuadrática, lo que va a hacer es producir un error de estimación. Y aquí este error de estimación también está contenido en la U. Ahora, eso creo que es lo que más pueden saber, o sea, la definición de modelo lineal múltiple.
variable dependiente, B con 0, coeficiente de intercepto, los B con 1, los B con 2, etcétera, se llaman coeficientes dependientes, no dependientes como aquí, sino coeficientes dependientes que expresan la pendiente de la recta de regresión, digamos. Aunque aquí se trata de modelo múltiple, entonces se habla más bien de plan de regresión, plano de regresión. Un plan, sí, no de una recta. Se habla de recta de regresión cuando el modelo es lineal simple. Tengo dos variables, puedo definir una recta. Si tengo más, se habla de un plan de regresión. Entonces, la Y se llama variable dependiente porque es la variable que depende de los demás factores. Por cómo yo tengo construido, tengo planteado el modelo, la Y es la variable que depende de las otras. Las otras, o sea, la x1, la x2, etcétera, son variables independientes. ¿Ok? Porque se supone que en este modelo no dependen de otra, aunque eso no sea necesariamente verdad. Pero en el modelo como está planteado, las variables independientes no dependen de otras. La Y, la dependiente, depende de las x1, de las x2, etc. ¿Ok? Y la U, que es el término de perturbación aleatoria o de error aleatorio. ¿Qué cosa hago en regresión lineal múltiple? En regresión múltiple, mi objetivo es un estudio de la dependencia entre una variable dependiente y más variables independientes. O sea, el estudio de la dependencia entre las Y las X, con el objetivo de estimar, o sea, predecir el valor medio de la Y. Lo que yo quiero predecir es el valor medio de la Y en función de los valores de las variables independientes, o sea, de las variables X. Estimando el modelo, yo paso de tener esto a tener este otro. ¿Ok? La manera de escribirlo, de escribir un modelo estimado, es la que yo le indico aquí. La Y con un sombrero y los coeficientes, los parámetros con un sombrero. Estos parámetros que tienen sombrero, en realidad, en un modelo estimado, son valores, son números. Son los números, son los valores estimados de los parámetros beta 1, beta 2, etc. y beta 0. ¿Ok? Aquí, en un modelo estimado, yo voy a tener números. Aquí, dado que no estamos haciendo un ejemplo, sino le estoy hablando en general, estos números en general se indican con B con 0 sombrero, B con 1 sombrero, etc. La Y con sombrero sería el valor medio predicho o estimado de la variable Y, estimado en función de los valores de las variables x1, x2, x3, de los valores observados de las variables x1, x2 y x3. ¿Ok? Veamos un estudio de caso. Considero en este estudio de caso el mercado laboral, siempre un estudio sobre el mercado laboral. En este caso, la pregunta de investigación que yo me hago es si el salario de los trabajadores en Estados Unidos es influenciado de manera significativa por el sexo de los trabajadores, por si los trabajadores son hombres o mujeres. Pero esto lo voy a verificar al neto del nivel de educación y de la experiencia previa. O sea, lo que planteo no será un simple modelo que tiene el salario y el sexo, sino lo voy a complicar y lo voy a completar con la variable educación y la variable experiencia. En el análisis, este es un ejemplo, un caso que está contenido adentro de este libro,
Introducción a la econometría, un enfoque moderno de Woodridge. El análisis se realiza con una base de datos de 526 trabajadores de Estados Unidos. Esta base de datos es de corte transversal porque todos los trabajadores están observados en el año 1976. ¿Ok? El primer modelo que me viene de plantear es el modelo lineal múltiple, que pone salario, educación, experiencia, y esa variable, estoy usando los nombres que están en la base de datos que puedo pasarla, se la voy a pasar, y el salario, aquí, espera, después, aquí tienen la explicación de cada variable. Wage es el salario en dólares por hora de los trabajadores encuestados. O sea, $3 por hora, 1.5, o sea, la unidad de medición es esta, salario en dólares por hora. La EDUC es el nivel de educación, ¿cómo pero? El número de años de educación de cada trabajador, ¿ok? EDUC son el número de años de educación de cada trabajador. Hicieron 7 años de educación, 8 años, 15 años, etc. Expert es el número de años de experiencia en el trabajo de cada trabajador. Si ya tienen atrás 1 año, 2 años, 5 años de experiencia, etc. Sabemos que EDUC y la educación y la experiencia son variables que influencian sobre el salario. ¿Ok? Generalmente, intuitivamente, al aumentar de educación y al aumentar de la experiencia, mi salario, el salario de un trabajador, de una persona, tiende a crecer. ¿Ok? La variable female es una variable binaria que identifica el sexo de una persona. Aquí la variable binaria sobre el sexo se llama female, o sea, mujer. Y observa si un trabajador es un hombre o una mujer. ¿Okay? Generalmente la variable binaria sobre que tenga 2 características, se le da un nombre, el nombre que se le da es el nombre de una de las 2 características. La que más me interesa. A mí me interesa ver por ejemplo, si me interesa ver si ser una mujer, si trabajar y ser una mujer tiene un efecto negativo sobre el salario, yo la variable binaria la llamo mujer, en este caso en inglés, female. ¿Ok? Generalmente no se da como nombre sexo. Si la variable tiene como modalidad hombre o mujer. Se da como nombre una de las 2 modalidades, una de las 2 características. Y por último, y terminamos, los parámetros. Los parámetros del modelo tienen el siguiente significado. El parámetro B con 0 indica el valor medio de la variable dependiente cuando las demás variables se anulan o son iguales a 0. ¿Ok? Si EDUC, si experiencia y si la variable female son iguales a 0, el salario medio será igual a B con 0. O por lo menos el salario medio estimado será igual a B con 0 estimado. Claro que eso no vale para el modelo no estimado. Lo que estoy diciendo vale para el modelo estimado. ¿Ok? Cuando EDUC, experiencia y female son igual a 0, el salario medio, el salario será igual a B con 0. Los otros coeficientes, por ejemplo, beta 1 indica la correlación parcial entre EDUC y wage. Beta 1 indica la correlación parcial entre la variable educación y la variable salario, al neto de los valores de experiencia y de los valores de female.
¿Ok? ¿Qué significa decir al neto? Significa que en igualdad de valor de experiencia, por ejemplo, yo considero dos individuos y quiero un individuo que tiene una educación de 10 años y un individuo que tiene una educación de 5 años. ¿Ok? Y veo cómo cambia el salario de esos dos individuos. Tal vez el individuo que tenga una educación de 15 tiene un salario de $5 por hora, uno que tiene una educación de 7 años tiene un salario de $1.5 por hora. Yo, para poder hacer una verdadera comparación entre estos dos individuos, y para ver cómo la educación afecta sobre el salario, yo debo considerar dos individuos que tengan el mismo nivel de experiencia y el mismo sexo. Que sean, por ejemplo, dos individuos que tengan un nivel de experiencia ambos de 5 años y que sean ambos hombres o ambos mujeres. Si no, eso significa al neto de experiencia y sexo. Si no, no puedo hacer una verdadera comparación, una verdadera correlación entre nivel de educación y salario. Porque si la experiencia y el sexo son diferentes, este sexo y esta experiencia influyen sobre el salario, además del nivel de educación. ¿Está claro esto? Ok. Decir que yo quiero la correlación parcial de la educación con el salario al neto de la experiencia y del sexo, yo quiero decir que la experiencia y el sexo nos tienen que influenciar sobre la relación entre educación y salario. Y beta 1, dice exactamente esto. Beta 1 indica exactamente esto, y por eso que es muy importante como concepto. O sea, el parámetro beta 1 me da una información muy importante, porque me indica exactamente la correlación parcial. Beta 1 va a descontar el efecto de experiencia y del sexo. La va a considerar al neto, de manera automática. ¿Ok? Y así lo mismo pasa con las otras variables. Beta 2 indica la correlación entre experiencia y salario, al neto de las demás. Beta 3 indica... Una pregunta. Sí, dígame. ¿A qué me refiero cuando yo digo al neto de la experiencia y del fame? Eso le expliqué antes. Al neto, cuando yo digo que quiero, si yo quiero la correlación parcial de educación con el salario, okay, la correlación significa cómo una correlaciona con la otra, cómo se correlaciona. Decir que yo la quiero al neto de experiencia y female, o sea, al neto de las variables experiencia y sexo, esto quiere decir que yo no quiero que la experiencia y el sexo de las personas influyan sobre la relación entre educ y salario. Okay, yo quiero la correlación solo entre educación y salario, manteniendo constantes las otras variables. Si yo voy a comparar dos individuos que tienen un diferente nivel de educación y un diferente salario, para ver el efecto de la educación con el salario, yo quiero que las demás variables entre los dos individuos sean iguales. Porque si estos dos individuos, si de los dos individuos uno es hombre y otro es mujer y otra es mujer, y si de los dos individuos uno tiene 10 años de educación y uno tiene 1 año de educación, ahí no puedo hacer ninguna comparación. No puedo decir que el nivel de educación influye sobre el salario. Okay, no puedo hacer la comparación entre los dos individuos por nivel de educación y solo por nivel de educación, porque voy a tener experiencia y sexo que me van a influenciar, me van a influenciar esta relación. Lo debería hacer con un ejemplo.
Pero mantener al neto dos variables, cuando yo considero la relación entre otras dos, mantenerlas al neto significa mantenerlas constantes, significa no considerarlas, o considerar, en realidad no, sería considerarlas constantes. O sea, la experiencia y el sexo no deben influenciar la relación entre educación y salario. Okay, eso es un concepto muy importante y este concepto me da fuerza y me da una importancia fuerte al parámetro beta 1. Si yo no puedo ver la relación al neto, la relación entre dos variables, al neto de las demás, yo no podría utilizar el beta 1, o sea, el beta 1 no sería un coeficiente tan bueno, tan significativo, tan importante. Ok, termino y nos vemos la próxima vez con el ejemplo también utilizando Stata. Ok, yo lo voy a utilizar y le compartiré pantalla. Y voy a subir ya las diapositivas de esto. Ok. Pasen bien.